Estamos de regreso, vamos ya a Interlínea, esta vez Javier, Bravo y un servidor. Si llega Fernando lo integramos, si no aquí seguimos. ¿Tienes una nota de última hora, Javier? Sí, rapidísimo, el choque entre una camioneta y una oruga dejó al menos 8 personas lesionadas. Lo anterior ocurrió alrededor de las 14:15 horas más o menos, entre la calle 5 de Mayo y el bulevar Adolfo López Mateos. 3 de los heridos fueron llevados de emergencia al Hospital Médica Campestre. El conductor de la camioneta involucrada fue retenido por agentes de tránsito. Poco antes de que los cuerpos de emergencia arribaran al lugar, civiles comenzaron a auspiciar a los pasajeros, quienes los ayudaron a salir por las ventanillas de la oruga. En estos momentos continúa la movilización y los trabajos de rescate para tener precaución en esa zona. 5 de Mayo y López Mateos son en las avenidas, en este caso que intervienen en este en el accidente. Centro. Prácticamente en el centro. Es el donde eje debe más, estar hecho ahí lío. confluye muchísimo, porque la 5 de Mayo es una avenida que sale hacia López Mateos. Entonces, en esa Cuidado intersección, con el tráfico en ese momento, si va al centro, tome en cuenta esta información, ¿no? Sí, muy importante. Correcto, esto acaba de ocurrir. Hace aproximadamente 40 minutos. Entramos a los temas ya. A ver. Directo, vamos. Esta semana, Zona Franca trajo una exclusiva y a mí me gustaría mucho que abordáramos sobre ese tema. Supimos primero, tuvimos la información y luego logramos obtener un video muy deficiente, de muy mala calidad, pero la información estuvo absolutamente confirmada con los actores que participaron, que estuvieron ahí cerca como testigos, que un político nacional, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, que ha estado en el ojo del huracán durante los semanas recientes, además un político relativamente desconocido antes de eso. Así es. Sin apoyo de la mayor parte de sus coordinados, de los senadores del PAN, impuesto por Gustavo Madero. Sin tablas. Con un historial donde se mezclan historias como que es dueño de negocios pues problemáticos por los temas que tratan, table dance y cosas así, él lo desmiente. Bueno, estuvo en Guanajuato Jorge Luis Preciado, tuvo 2 o 3 reuniones, pero luego se fue a un bar de la capital. En ese bar pues hizo lo que todo el mundo hace en un bar, se tomó unas copas, estaba acompañado por una persona, por una mujer, y bueno, salió de ahí muy tarde, dio un espectáculo que disfrutaron los asistentes ahí porque estaba muy animado, y esto lo tomamos y lo hicimos noticia. Dijimos, el coordinador de los senadores del PAN se va de copas en Guanajuato, etcétera. Y el tema ha sido comentado, se convirtió en nota nacional, en algunos medios lo retomaron, y hay quien señala pues que hay una delgada línea, respetable también esta posición, entre la vida privada, la vida pública. El señor tiene derecho a irse a tomar unos tragos, etcétera, no pasa nada, esto es amarillismo periodístico. Tenemos puntos de vista al respecto, yo creo que podemos abordarlos, pero además hay consecuencias políticas de todo esto. ¿Tú cómo ves, Javier? Pues bueno, al final de cuentas estamos hablando de un personaje, es importante el contexto en el que llega a la coordinación del Senado y el perfil que incluso tiene el mismo Jorge Luis Preciado. El perfil de Jorge Luis Preciado era desconocido en su momento. Vamos, lo que se conocía de él era un spot, si mal no recuerdo, donde ofrecía asesoría legal gratuita. Pero bueno, el momento en el que llega, o como llega Jorge Luis Preciado, es en medio de una gran polémica, ¿sí? Porque se destituye a Ernesto Cordero, llega él. Muchos comenzaron incluso en algunas columnas, editorialistas, los mismos senadores, como no queriendo por debajo del mantel, como se dice, poniendo en duda su capacidad y sus tablas políticas, su liderazgo, que era inexistente. El colmillo de un político, como pudiera pensarse, como coordinador de una bancada de uno de los partidos más importantes del país. Sí, sustituye a Cordero, quien fue secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social y precandidato a la presidencia de la República. No hay punto de comparación en sus currículums. Y bueno, finalmente él está trabajando, digamos, está tratando de hacer como quien dice, la talacha por ganarse ese liderazgo dentro del Senado, y dentro de ese trabajo de ganarse ese liderazgo, pues vino a Guanajuato precisamente a platicar con Fernando Torres Graciano, que es afín al grupo de Ernesto Cordero, con Pilar Ortega, quien también mostró algunos visos también de... Pilar es la suplente de
del fallecido Alonso Lujambio, Así y por es. ese solo hecho es calderonista, pertenece al ala calderonista, ¿no? Así es parte de ese grupo. Y Juan Carlos Romero Hicks, quien también no mostró una clara posición. Bueno, Juan Carlos es de los que van y vienen. Van y vienen, o sea, está en medio, ¿no? Pero al final de cuentas tenía que venir, ¿no? A negociar con ellos y hacer un trabajo previo, finalmente de partido y parlamentario, es algo que tienen que hacer finalmente los grupos, hacer su plenaria. Finalmente que va a ser en Guanajuato. En Guanajuato, ese fue también uno de los motivos por los que estuvo el sábado en Guanajuato Capital. Y pues bueno, finalmente dentro de ese trabajo de liderazgo, pues tienes que tener un aspecto de congruencia, ¿no? Yo es una posición muy, muy personal. Lo que está en juego es eso, o sea, es congruente o no es congruente a la imagen que da él de manera pública, ¿sí? Pensando tal vez que no lo reconocerían, porque incluso su vestimenta pues era de civil, digámoslo. Anda con una playera del Cruz Azul. Una playera, sí, claro, vamos, sin mayor protección. Él finalmente entró a divertirse. Es su vida privada, sí es su vida privada. Pero cabe también la discusión de cuál es la imagen que se debe de proyectar. Y lo decía el secretario de Gobierno, Antonio Salvador, que finalmente su trabajo es político, también él sabe eso. Y lo que decía es, si no se cuida uno la imagen, dice, pues ¿quién te la va a cuidar? Hace no mucho Márquez hizo un llamado al decoro de los políticos, ¿recuerdas? Decoro, a la mesura, también. Sí, al tener plena conciencia de que son, uno, representantes populares, ¿no? Dos, es la imagen de un partido. Y tres, está por medio de la congruencia, ¿no? Yo te señalaré otra cosa que es eminentemente política, o sea, el gran cuestionamiento de Ernesto Cordero a Gustavo Madero es en relación al Pacto por México, sí, a los acuerdos políticos entre Gustavo Madero y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La sustitución de Cordero en el liderazgo, para poner a Preciado, se da en ese contexto. O sea, Madero quiere a alguien que le sea fiel y que mantenga la orientación, sí, que le ha dado al PAN de ir hasta el final en los compromisos establecidos en el Pacto por México. En los partidos hay disidencias con respecto a esto. Hay quien piensa que está sustituyendo a las cámaras, las cúpulas de los partidos por las que nadie votó, está negociando directamente con el presidente de la República. Dos, se ve que están olvidando o dejando de lado o subsumiendo su papel de opositores. Y como además lo que están ganando a cambio es margen de maniobra político para seguir en la dirigencia, tanto Madero como Zambrano, se convierte en una pugna interna de los partidos. Bueno, a la hora que Preciado se pone en riesgo públicamente de esta manera, porque además el video que nunca se logró conocer, dicen quienes lo vieron, a mí me lo han platicado, pero no lo he visto, que pues hay imágenes que si se exhibieran en la televisión nacional, si López Dóriga tuviera ese video y lo pasara, lo harían pedazos. Uh-huh. Se agarra una botella de tequila y se la empina a pico de botella en evidente estado de ebriedad, ¿no? Perdiendo la figura totalmente, sí, con su playera azul ahí, con su acompañante, que era una amiga, no era su esposa se le conoce, ha estado con él en diversos eventos, no era ella. Esto lo haría pedazos políticamente hablando. Digo, una cosa es publicarlo aquí en internet, en una página web con efectos limitados, y otra cosa es que en el horario AAA de un canal de televisión ese video se conociera. Y ese video cayó en manos de sus adversarios o de sus compañeros en el Senado de la República del PRI, por azares del destino, ¿no? Por la presencia ahí de un priista guanajuatense identificado también, Ángel Zamora, que actualmente es secretario particular de un político nacional, de Ruiz de Teresa, Guillermo Ruiz de Teresa. ¿Conoce el medio guanajuatense? Hizo aquí política unos meses, quería ser senador por Guanajuato, no lo logró. Es de Feño, fue el secretario particular de Francisco Labastida, fue su coordinador de giras en la campaña presidencial del 2000, y es entrañable amigo, compañero y parte del grupo político de Emilio Gamboa, el coordinador del PRI en el Senado de la República. Entonces lo lamentable es que Preciado le entregue a sus enemigos ese tipo de armas, uh-huh, y ponga vulnerable, no a sí mismo, no su persona, sino lo que él representa, sí, la fracción del principal partido de oposición en el país, ¿no? Evidencia totalmente su falta de oficio político, su falta de conocimiento del medio y de los enramados que hay. Cuando tu falta de oficio solo te afecta a ti, pues bueno, es tu riesgo y te lo correrás, pero cuando pone en riesgo más cosas. Exactamente. Porque hay dos propuestas de reforma energética en el PAN mismo. Hay una que está manejando Cordero, que todavía no lo da a conocer, y hay otra que está manejando Madero. Así, ¿no? Que está en consenso con el pacto.
y confirma finalmente esa falta de oficio, no dimensiona hasta dónde pueden llegar las cosas, de cómo se puede utilizar este material, de cómo guardar la mesura finalmente, y lo confirma o lo reconfirma finalmente su declaración cuando quiso defender. No defendió su persona, no defendió su postura como senador, defendió su vida privada, y eso creo que evidencia esa falta de oficio. Y tenemos ejemplos, Javier, de que cuando a un político se le quiere bajarle el nivel, le pasó al Niño Verde cuando lo exhibieron en el Torito, ¿no? Así es. También todo el mundo podría haber dicho, bueno, está en su derecho, se echó unos tequilas, bueno, pues cayó en el Torito. La imagen del tipo quedó maltrecha. Quienes negocian políticamente con él saben que bajó mucho sus pretensiones, casi desapareció de la vida del partido, y ahora hay otros protagonistas ahí como Arturo Escobar, ¿no? Así es. Entonces sí, los políticos están expuestos a eso, tienen que tener cuidado, y yo creo que los medios de comunicación estamos en lo nuestro si le damos espacio a ese tipo de manifestaciones. Sí, que yo tengo una tesis a ese respecto, porque digo, en Guanajuato a lo mejor no estamos muy acostumbrados a este tipo de el juego sucio no lo inventamos los medios. No, por supuesto lo inventaron que no. Los políticos. No, la utilización finalmente ellos la hacen. Aquí nosotros hacemos la información en el Distrito Federal, en ciudades más complejas, sobre todo en la Ciudad de México. Algo así es materia de discusión, de información, de análisis todos los días. Claro. Los medios nacionales están a la búsqueda de ese video misterioso que está en manos de Emilio Gamboa. Me parece que aquí la discusión y el amarillismo y los señalamientos es porque no estamos tan acostumbrados. No se trata de defendernos. Me parece que es el entorno. Al final del día la gente tiene derecho a opinar sobre eso, y tiene derecho a decir que podemos haber sido amarillistas. Nosotros lo que tenemos que hacer es plantear por qué lo hicimos, punto. ¿No? Sí. Ni hablar. Bueno, vuelta a la hoja, ¿no? El tema de la seguridad en León se mantiene como uno de los más mencionados, abordados, preocupantes de la semana. Los medios de comunicación estamos en eso, los políticos están en eso. Por fortuna se empiezan a tomar decisiones como la instauración del pospuesto Consejo de Participación Ciudadana, en el caso de León, en materia de seguridad pública, una tarea pendiente que tenía la alcaldesa Bárbara Botello. No sé si forzado un poco por los acontecimientos o estaba dentro de su calendario, pero ya se integró. Pero el tema yo quisiera abordarlo por el lado de una encuesta que publica el día de hoy el periódico AM. También en estos días otro medio de comunicación, la revista 012, publicó otra encuesta, y permanece con toda claridad el hecho de que a los leoneses el tema que más les preocupa es el de la seguridad pública. Un 45% de los que aparecen en esta encuesta piensan que la inseguridad es el problema más grave en la ciudad de León. Un 48% creen que la problemática de inseguridad y violencia es grave. Y un 50% considera que la inseguridad está igual ahora que en el gobierno de Ricardo Sheffield, no consideran que hayan empeorado, aunque un 63% señalan que la seguridad no es mejor hoy con el gobierno de Bárbara Botello que en el pasado. Un preocupante 38%, es decir, 4 de cada 10 han sufrido algún robo, agresión o hecho violento en los últimos 10 meses. 4 de cada 10 meses. Estas son las cifras que da a conocer el periódico AM. Coinciden mucho también con la encuesta que publicamos nosotros hace algunas semanas de la empresa Inmersa Research. De Rodolfo Núñez, que es la misma que la reproduce la revista 012. Entonces el tema de la seguridad está vigente. Qué bueno que se integre el Consejo. Ahora ojalá le hagan caso al Consejo. Pero ya hay algunos problemas con este Consejo, Javier. Sí, finalmente la inclusión, es que se atraviesa finalmente varias vertientes en el tema. El tema de la seguridad es uno, pero también la conformación del Consejo mismo. La conformación del Consejo, quedan algunas dudas de cómo se eligieron, principalmente los integrantes. Uno. ¿Quién los seleccionó? ¿Quién los propuso? Ahí no están, sabemos. ¿no? Ahí quedan. Dos, pues llama la atención, como lo llamó también llamó la atención también la conformación del gabinete de la alcaldesa Bárbara Botello, pues que solamente hay pues 2 mujeres en este consejo ciudadano. Una es ella y la otra es el representante del comité de colonos de la 10 de mayo. Es importante, ¿por qué? Porque finalmente dentro de este esfuerzo, pues finalmente que ha estado empujando
las diversas asociaciones civiles de defensa de los derechos, inclusión de las mujeres, incluso su participación. Esto provocó la promulgación de esta ley de igualdad entre hombres y mujeres por parte del gobernador. Ya está la ley, ya está votada, ya está decretada, y pues parece ser que no la tomaron en cuenta al momento de conformar estos consejos. Esta ley lo que trata es de dar una transversalidad de inclusión de género en todos los niveles: consejos directivos, consejos consultivos, dependencias gubernamentales, sobre todo estos consejos que, finalmente son los intermediadores entre lo que es la cabeza gubernamental y las acciones de las dependencias públicas. Entonces, ahí es donde pues pareciera le faltó, no sé si conocimiento de la ley, no sabemos si... O voluntad. Una voluntad, o simple y sencillamente es una parte de una miopía institucional, ¿no?, dentro de este tema, que a lo mejor... Que se pone más en relieve por el hecho de ser Bárbara Botello la primera alcaldesa de León. Mujer, ¿no? Ella misma, como diputada y como política en activo, es una activa participante en los foros y en las exigencias para que haya mayor presencia de las mujeres. Entonces sería bueno predicar con el ejemplo. Pero además hay un asunto sustantivo. Las mujeres son víctimas de muchos hechos de violencia, donde el tema es el género, ¿no? Así es. Hay una violencia de género en la sociedad. Bueno, desde luego hay quienes están de acuerdo con esta postura y quienes no, pero el debate está establecido, sí, y aceptado incluso académicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces sería bueno que en este consejo hubiera presencia de gentes con esa visión. Sí, ¿no? Porque existe finalmente un delito que es principalmente señalado y es el que está finalmente impugnado, que es el del feminicidio. Y entonces, si lo colocamos finalmente como un delito que al menos está de manera potencial, aunque no se... es discusión si existe o no existe una incidencia mayor de feminicidios en Guanajuato o particularmente en León. Eso lo podemos poner, digamos, en discusión, pero sí hay un potencial finalmente hacia ese delito, un delito que está tipificado, que acaba de ser ampliado en su base legal. Digo, ahí es donde era muy pertinente finalmente incluir a más voces de mujeres, o incluir finalmente si acaso a la titular del Instituto Municipal de la Mujer. No 10 y 10, pero para tener la participación, 4 mujeres. Una participación más sustancial. Enriquecerían mucho la visión. Por supuesto. Eso es lo que faltó. Y finalmente llama a la congruencia, si tienes conocimiento de que hay un delito tan marcado en la ley, tan discutido como es el feminicidio, pues entonces mete a ese actor que finalmente te podría mediar, te podría estar donde León se encuentra en los primeros lugares de incremento de crímenes de mujeres, ¿no? Que la discusión es si son o no son feminicidios, sigue finalmente el debate, ok, pero muertes de mujeres, las muertes y los homicidios de mujeres ahí están. Y si no son feminicidios, al menos también es un foco muy sensible para la incidencia delictiva. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son violadas, hay mujeres que son maltratadas. Estas 2 mujeres muertas en asaltos a principios de esta semana. Es un asunto. Si hubiesen sido hombres hubiera pasado lo mismo, hubieran recibido el mismo nivel de agresión, o la misma incapacidad para defenderse de sus agresores. O recordemos también la posición también vulnerable que han tenido también las mujeres en estos delitos de taxistas, ¿no? Que es un delito que tomó fuerza desde el año pasado. Sí, taxistas que aprovechan a mujeres que caminan solas en la calle, toman el taxi y ya cuando están a bordo, pues finalmente las intimidan, las instigan, las hostigan dentro de la unidad. Ese es un delito que está presente en León. Se tuvo que establecer hasta las orugas rosas, ¿no? Exactamente. O sea, tienes varios indicios y tú misma tienes acciones de gobierno que reconocen a la mujer como un foco sensible de la inseguridad. Y no las incluyes en el consejo consultivo. Una falla, qué bueno que se creó el consejo, hacía falta. Sí, claro. Ojalá hubiera tenido más participación, más equidad en materia de género. Sí, que llama la atención, en un pequeño paréntesis, la inclusión de Gustavo Gurayev, que también está presente en el Observatorio Ciudadano de León, y que hizo fuertes
señalamientos muy técnicos, muy válidos, Bien. De la evaluación de gobierno de Bárbara Botello. Muy bien que haya sido seleccionado. Y está dentro del Consejo Ciudadano Aparte de es Seguridad. dirigente de la Cámara de la Canacintra, de la Cámara Nacional de Transformación en León, así es. Muy bien. Dentro del mismo tema de seguridad, Javier, bueno, pues la presencia del general Pizarro al frente de la Policía de León y su ausencia en el debate de la opinión pública, porque no le gusta ni hablar ni someterse a las preguntas de los periodistas, también estuvo presente esta semana. Sí, en ese mismo día, ayer mismo, antes de tomar protesta este consejo, pues finalmente era el tema de la seguridad, era casi obligado en la sesión de ayuntamiento. Y pues finalmente una de las directrices que la oposición puso sobre la mesa es: si las estrategias no sirven, si las cabezas no están sirviendo, pues entonces hay que cambiarlas, hay que relevarlas. Y pues por ahí finalmente Javier Ayala Torres, coordinador de la bancada del PAN, pues dice si es necesario, no exigió como, finalmente la connotación que se le pueda dar, ¿no? O la argumentación. No lo exigió de manera contundente, pero dijo, si es necesario retirar las cabezas o relevar algunas cabezas, pues que se haga. Algunos finalmente lo leyeron como la exigencia de que... El tema lo situó la propia Bárbara Botello con el boletín de prensa de un día antes. Pero cuando le da un respaldo... Pero sucedió algo interesante. Empezó el run dentro de la presidencia municipal de que Miguel Pizarro iba a presentar su renuncia, e inclusive el periódico Correo lo publicó, finalmente basados en la información que les estaban dando dentro de la presidencia municipal. Y eso motiva el respaldo de Bárbara. A mí me llama la suspicacia, porque finalmente si vino el chisme desde adentro de la presidencia municipal, es muy usual dentro de la burocracia, principalmente finalmente en los círculos, empezar a meter este tipo de intrigas dentro de los medios, motivar este tipo de noticias. Hay fracciones en el propio Ayuntamiento de León, hay quienes deben estar pensando. Así es, muchos incluso señalan al mismo regidor Aurelio Martínez, no como el autor de este chisme, pero sí finalmente como uno de los actores. Divulgadores. Pero sí como uno de los actores que está metiendo desestabilidad dentro del Consejo de Seguridad. Él como miembro de la Comisión de Seguridad. Él preside la comisión. Entonces, él la preside. La Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. Él palpa la problemática, sabe qué implicaciones políticas puede tener el que se escurran este tipo de intrigas. No sé si sea él, pero el asunto es que es sospechoso. Es sospechoso, y que este rumor que desmintió después Bárbara Botello en ese comunicado, vino de adentro del ámbito municipal. Entonces, efectivamente, lanza un comunicado de prensa donde lo respalda, donde les dice, les da su espaldarazo, siguen al frente, van a seguir trabajando. Y dentro de esto, pues también hay finalmente la información de que hubo ya una plática entre Bárbara Botello y el secretario de Seguridad y Francisco Javier Aguilera Candelas, al frente de la dirección de la policía, donde hubo un evidente jalón de orejas, pero también hubo un respaldo y una continuidad. Finalmente es la forma de gobierno de la alcaldesa, ella es responsable finalmente de las decisiones que tome, pero bajo estos antecedentes, que ya se sabían dentro de la presidencia, es como el coordinador de los regidores del PAN ayer, pues finalmente lo pone sobre la mesa, ¿no? Si es necesario relevarlo, hay que relevarlo. Y finalmente esto se vuelve pues como el fútbol, ¿no? Claro, donde como los entrenadores. Algunos piden que se vaya la cabeza, otros dicen que lo mejor es la continuidad. Escuchábamos la colaboración de Adolfo Ponce de la Garza, también es válida esa postura, donde se caería a la misma problemática con Ricardo Sheffield, de estar cambiando la cabeza en la Secretaría de Seguridad. Ahora, en general va a tener la oportunidad de trabajar con una corporación muy renovada, después de que concluya el cambio. Sí. De los elementos que reprobaron los exámenes de control de confianza. Eso no garantiza nada, como ya se mostró con los elementos detenidos por delinquir, la mayor parte de los cuales habían aprobado el examen de control de confianza. Y que además, se sabe. También no sé qué tan funcional sea que en cada coyuntura cambies de secretario de Seguridad, es decir, se te enfrenta una complicación, cambias de secretario. Lo que sí puedes es reconocer si te equivocaste o no te equivocaste, eso es designar fundamental. a ese secretario, si el perfil es el adecuado o si no lo es, no nada más amacharte por no dar lugar a los cambios. Así es. O porque Sheffield cambió 3 veces y tú ya no vas a cambiar por eso. Yo creo que el análisis debería ser objetivo, y yo insisto en que quien tiene las herramientas para hacerlo está ahí mismo en el municipio, está en la tesorería ahora, se llama Roberto Pesquera,
y él Sí. tiene un conocimiento de la corporación y además credenciales académicas para revisar lo que está pasando ahí. A lo mejor no quiere problemas, a lo mejor no quiere ese dolor de cabeza, Si no quiere quiere entrar en su tener trabajo de roces tesorero. con Aurelio Martínez, que preside la comisión, y va a dejar que las cosas pasen como tengan que pasar. Pero para concluir esta interlínea, revisemos rápidamente un tema más. San Miguel Allende, la carretera, parece que cambió ya el discurso de Miguel Márquez, están más pendientes de lo que pueda pasar Así con es. las comunidades otomís en la zona, y esta semana hay acciones para que el gobierno del estado recoja las inquietudes de los habitantes de esta región. Al final se decidieron hacer un recorrido por las comunidades, conocer finalmente. ¿Qué es el acuerdo de la reunión que sostuvieron Sí, hace así una es. semana, no? O sea, tienen que. Lo que pasa es que allá había, digamos, ya una mecánica de teléfono descompuesto donde no quedaba del todo claro cuáles eran las implicaciones de la carretera. Al final, Miguel Márquez dice: vamos a atender, vamos a revisarlo, y hay una cuestión muy importante donde él marca la pauta. Dice: no vamos a trabajar fuera de la ley. Si el INAH nos da la certificación, nos da finalmente el aval, vamos a hacer la carretera con el aval del INAH. Si el INAH nos dice no tienen posibilidad de hacer la carretera porque están estos vestigios en medio, no vamos a pasar sobre la ley. El problema es finalmente este INAH burocrático y el INAH finalmente protector, ¿no? Que ese INAH, Los arqueólogos y los antropólogos de una parte y de otra parte los administradores. Los administradores, quienes en la anterior administración, con la antigua delegada del INAH, dio finalmente el aval. Pero fíjate que si ya abierta la puerta del diálogo con las comunidades, la opinión del INAH puede pasar a segundo término. Más vale que el INAH esté de acuerdo con los reclamos que hacen los habitantes de la zona, porque si no el conflicto crecería. Pero la advertencia... Si después de dialogar con ellos dicen, está bien la carretera porque el INAH dice que está bien y pasamos por aquí, eso va a escalar. Vas a ver manifestaciones en la Ciudad de México de ahí es donde donde se levantan los focos, porque lo escuchamos en la declaración que consignó en su nota informativa Alfonsina Ávila en el primer bloque, donde Miguel Márquez dice, esto es legal, o sea, si el INAH me dice que puedo, yo lo voy a hacer. Si los intereses son particulares, es punto y aparte, ese es otro cantar. Y creo que ahí ya se mete en una camisa. Si no corrige rápido, vas a ver un movimiento como el de Por Acacico supuesto. y Palmarejo. Exactamente. Y el Zapotillo en San Miguel Allende. Y donde, ojo, las organizaciones civiles ya están empezando a poner sus ojos en ese tema, ¿sí? Porque son ese tipo de temas que muchas organizaciones pues están al pendiente, ¿no? Mueve muchos. Temas indigenistas. Y en esto pues finalmente están las diferentes vertientes, ¿no? Es lo que advierte Arroyo. Arroyo le llama oportunismo, pero no deja de ser un problema político. Sí, y el diputado también pone algo sobre la mesa, ¿no? Y algo que también es tema de debate en la coyuntura de los hechos, que es la defensa de esos pueblos indígenas. Es que sigue habiendo teléfono descompuesto. El tema no es que no se haga la carretera, el tema es que no pase por ahí. Exactamente. ¿No? Y la coyuntura de la defensa de las comunidades indígenas, ¿sí? Recordemos y recapitulemos rápidamente. Miguel Márquez dice, yo voy a dialogar, pero voy a dialogar con los indígenas, no con el extranjero, ¿no? Desacredita por ahí el papel de Eduardo Iglesias, que él pertenece, y vamos a entenderlo así, él pertenece a una organización defensora de San Miguel, ¿no? Una de las tantas organizaciones que hay en San Miguel de defensa al patrimonio natural y cultural que tiene esa zona, otomí. Él entra a la defensa de las comunidades otomís y se le desacredita por el hecho de ser de origen argentino, aunque ya está nacionalizado. Que no es un argumento que venga al caso, ¿no? Exactamente. Pero entonces, dentro de todo esto, es xenofobia. Dentro de las esferas gubernamentales, lo que les llama la atención es este ímpetu por defenderlo, ¿no? Y lo que se asegura es que hay un interés de por medio, sí, que es el que está empujando esta inusitada defensa de las comunidades. Y entonces ahí es donde Arroyo también, de alguna manera, también pone eso sobre la mesa. Dice que no se haga una defensa perversa o de un interés particular, aprovechando finalmente el tema indígena. Finalmente está en manos del gobierno de Márquez, donde sigue preocupando la ausencia de una mano política. Exactamente. Es Arturo Durán Miranda el que va a ir a la gira, mediadora. No es Antonio Salvador García López como secretario de gobierno, y vamos a ver cómo el ingeniero que es Durán Miranda, que además es como profesionista autor del trazo que está en debate, a ver cómo reacciona. Sí, que también es importante que entre también qué bueno que declaró hoy la delegación de la Comisión Nacional de Protección al Indígena,
qué bueno que declaró hoy. Me parece muy pertinente que tenga una actitud firme y activa en este debate, porque no recordemos que es un proyecto también de intervención federal. Sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también está metida en el tema, entonces no veo por qué no la Comisión Nacional Indigenista no pudiera, digamos, opinar sobre el tema, ¿no? Javier, Es hasta aquí lo dejamos. Faltan 25 para las 4 de la tarde. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a usted también por acompañarnos. Soy Arnoldo Cuellar, mi compañero Javier Bravo. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Buenas tardes, tenga usted muy buen fin de semana.